Vale, perfecto. Creo que eso ya está funcionando. Uy, el- la voz bien. Perfecto. No sé, repito, si tienen alguna cuestión, alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar, si no, bueno, como Profe, pueden. sobre la actividad. Dígame, Jairo. Yo le pregunto, ¿el artículo tiene que ser un artículo de prensa o puede ser, por ejemplo, la actividad puede ser sobre, yo quería hacerla, por ejemplo, sobre los alumnos todos en las casas les llegan recibos de, por ejemplo, la luz o el agua acá y eso tiene gráficos y tiene datos. ¿Sobre eso se podría hacer o no? A ver, en principio debería ser sobre un gráfico o sobre una situación de datos de la que usted pueda sacar o que pueda proponer una actividad en la cual los alumnos vean que pueden haber interpretaciones diversas, ¿no? El hecho puede ser Ah, sobre cualquier. A ver, el tema no es un tema, digamos, cerrado, sino que cualquier gráfico, cualquier tabla de datos que podamos interpretar. Y la idea era, una de las cosas que se nos pedía en la actividad, una de las ideas era ver si a partir de una misma gráfica podíamos encontrar, digamos, titulares diferentes, ¿no? Am, Ponía en la misma línea, a ver si lo tengo yo por aquí, un segundo, en la misma línea que en la descripción del tema. mm, A ver, estamos en el tema. Es verdad que esta semana vamos a empezar con el tema de la interpretación de gráficos estadísticos, con lo cual en este tema, pues bueno, vamos a entrar más en esa parte, ¿no? A ver, interpretación de los gráficos, bibliografía, es que no sé, no recuerdo dónde está el. ah, Al final del tema. Es que hay un vídeo, un vídeo que acompaña al tema, en el cual Álvaro nos habla de la diferencia de interpretaciones en una misma tabla, ¿no? A partir de unos datos, de unos datos diversos. Mira, a ver. Ah, si les parece, bueno, si no hay sin ningún problema, si les parece bien, María, les enseño, bueno, un vídeo ah, que pueden haber visto, a lo mejor ya lo han visto en el aula virtual, sobre una interpretación diferente diversa de algunos contenidos, ¿no? Espero que sea este, que no me equivoque. Y lo comparto. Creo que es esto. Hola, bienvenidos a la lección magistral de hoy. Vamos a hablar de tasas de situación de los años. Perfecto. Por lo tanto, como Este es el vídeo. Era porque no equivocarme ahora de vídeo, porque no lo había buscado, pero ya lo tengo aquí. Voy a compartir. A ver, ¿están viendo ahora mismo la página del vídeo, la pantalla? ¿La ven? Yo no. ¿No? Una que pone Ahora dificultades. sí, ahora sí. Sí. Bueno, el ahora sí, profe. tiempo de cargar, discúlpenme, que a veces pienso que va más rápido de lo que realmente va, ¿vale? Lo siento. A ver, un segundo. a diferencia de otras materias o de otras ramas de las matemáticas, la intuición juega un papel muy importante en estadística y en probabilidad. Vamos a ver algunos de los aspectos. ¿Se está escuchando? La intuición. ¿Lo escuchan bien? Es importante desarrollar ese sentido estadístico para poder comprender Se los escucha. conceptos de manera adecuada. Vamos a empezar por la diferencia entre correlación y causalidad. Es muy importante recordar que correlación no implica causalidad. Hay ejemplos, podemos encontrar ejemplos en los que vemos una correlación entre variables. Sabéis que la correlación es un factor matemático, es un número que se puede calcular. Si les parece, avanzo un poco. Si Bueno, hablamos del coeficiente de correlación.
Y podemos evidenciar efectivamente que hay correlación entre dos variables, que están correlacionadas. Sin embargo, eso no implica que una sea la causa de la otra. Es decir, que el crecimiento de una venga determinado por el crecimiento de la otra. Errores asociados a esta falacia o a este concepto aparecen en la prensa muy a menudo, en la que el titular ya directamente establece una causalidad entre dos variables cuando es evidente que no la hay o puede ser evidente que no la hay. Por ello, es necesario que trabajemos el aspecto crítico, el carácter crítico en nuestros alumnos, para que sean capaces de establecer sus propias conclusiones, de razonar de manera estadística para determinar si efectivamente hay una correlación o si no hay correlación entre esas variables. Y, por supuesto, la causalidad. Un ejemplo muy gracioso pero muy visual es el siguiente. Este gráfico de puntos establece dos variables. Primero, el número de piratas. En el eje X tenemos el número de piratas a nivel mundial, los piratas de parche y de barco. Y en el eje Y, la temperatura global del planeta, la temperatura media global. Durante los últimos años, en los últimos siglos, la temperatura media global del planeta ha aumentado. ¿Sabéis? Todo el mundo conoce el calentamiento global, por lo tanto la temperatura media global ha aumentado, ha crecido, y el número de piratas ha disminuido en los últimos años, pues por causas evidentes. Sin embargo, al realizar el gráfico podemos ver que hay una correlación, incluso correlación lineal, entre la temperatura del planeta y el número de piratas. Pero es evidente que no hay ninguna causalidad, ¿no? Que causa de que haya menos piratas en... Perdonen un segundo, ¿vale? Que ha llegado Mariana. Mariana, les estoy poniendo el vídeo porque me han preguntado sobre la actividad. Entonces, al final de este vídeo, no en esta parte, que esta parte es un poco spoiler de lo que voy a explicar yo en la clase del jueves, pero en la siguiente clase, al final del vídeo, nos explica un poco algo relacionado con la actividad. ¿Vale? La pongo en sobreaviso porque veo que se ha conectado ahora y nosotros ya estábamos. No es que antes Ya, que... muchísimas gracias, profe. Buenas tardes, recién terminó el trabajo. falsa de correlación. Otro ejemplo muy utilizado es una correlación a la inversa entre la cantidad de lluvia que ha caído y el número de procesiones que se hacen en honor a la lluvia, para pedir la lluvia. Cuanta más lluvia hay, menos número de procesiones se celebran. Y al revés, cuanto más procesiones pidiendo lluvia se celebran, menos cantidad de lluvia hay. Evidentemente hay una correlación inversa, pero no significa que las procesiones vayan en contra de la lluvia, sino que cuanto menos llueve, pues más se demanda que llueva. Y cuanto más llueve, menos nos acordamos de ese espíritu divino para pedir la lluvia. Entonces, quiero repetirlo una vez más, que quede muy claro: correlación no implica causalidad. Podemos encontrar correlación lineal o de otro tipo entre dos variables, pero que no haya causalidad. Esto se repite muchísimo en los titulares de la prensa del día a día. Y vamos a presentar ahora, vamos a ver una situación. Aquí tenemos una tabla de datos con los números de suspensos, aprobados, notables, etcétera, de los últimos años. Ahí tenemos un histórico de 5 años de distintos alumnos. Vamos a analizar estos datos de bruto, y vamos a ir extrayendo distintas conclusiones, para que veamos que a partir de los datos, a partir de una realidad que no se puede cambiar, que es inmutable, que está ahí, podemos establecer unas conclusiones o unas conclusiones que parecen totalmente opuestas, dependiendo de cómo interpretemos y cómo grafiquemos esos datos. Esto es importantísimo para desarrollar ese espíritu crítico que decíamos antes. Bien, vamos a graficar mediante gráficos de barras el número de suspensos en los últimos años, el número de aprobados, el número de notables, sobresalientes y de no presentados, tanto desde el 2012 hasta el 2016. Vemos que en todas las diagramas de barras podemos observar, en algunos casos, como en la tercera son más evidentes que en otros, un crecimiento. Es decir, que en el 2012 había menos suspensos, también menos aprobados, menos notables, menos sobresalientes y menos presentados que en años sucesivos. En los años parece que conforme van pasando los años crece el número de todos, ¿no? Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que cada vez haya más suspensos, más aprobados, más sobresalientes, más de todo? Pues os lo dejo pendiente para la que lo pueda decir, pero bueno, la pista está en el número de alumnos, ¿vale? Que no siempre tenemos el mismo número de alumnos. A lo mejor hace 12 años no había el mismo número de alumnos que había en el 2016. Pero sin embargo, si solo atendemos estos gráficos, podemos ver que la tendencia
es hacia, si solo nos fijamos, por ejemplo, en los notables, podemos decir que cada vez hay más notables. Bueno, pero puede ser un dato relevante o puede no serlo si cada vez hay más de todo, más aprobados, más suspensos. Seguimos con la misma tabla, los mismos datos y vamos a ir en busca de titulares. Nos vamos a convertir. Perdóneme que les pare. Jair Antonio, aquí, bueno, estamos entrando en esa idea, ¿no? El hecho de tener una gráfica en el que hemos visto anteriormente, una gráfica, espere que he hecho un poco para atrás. Aquí tenemos una gráfica de notables que respecto de los años parece que los notables están creciendo constantemente, ¿no? Pero también han crecido los suspensos, también han crecido los aprobados, también han crecido los sobresalientes. Aquí la idea está en si estamos mirando, pues por ejemplo, lo que sería la frecuencia absoluta, que es lo que nos daban, o si estamos mirando una frecuencia relativa, que tiene que ver la frecuencia relativa, pues el porcentaje de aprobados de notables suspensos respecto del número de alumnos. Si solo miramos la frecuencia absoluta, evidentemente, si hay más alumnos, pues es muy probable que haya un aumento. Entonces, lo que se está planteando aquí y lo que veremos en la siguiente es el hecho de que a partir de una misma gráfica, según qué interpretación se haga, según qué miremos de la gráfica, pues podemos proponer titulares diversos que sin ser sin ser falsos, tampoco acaban de ser ciertos, ¿no? Necesitan de alguna interpretación. Esa es un poco la idea. Más aprobados, más suspensos. ¿Vale? Seguimos con la misma tabla, los mismos datos y vamos a ir en busca de titulares. Nos vamos a convertir en periodistas y vamos a buscar titulares para nuestro periódico. Queremos titulares que impacten, titulares llamativos y que se obtengan a los datos. Pues, ¿cómo podemos justificar el siguiente titular? En 2015 hubo una de las menores tasas de suspensos de los últimos años. Bueno, pues podemos ir a los datos de suspensos de los últimos años y vemos que en el 2015 hubo 30 suspensos, hubo más, en el 2014 también, pero en los 2012 y 2013 hubo menos. Entonces, parece difícil decir que en el 2015 hubo una de las menores tasas de suspensos. Si graficamos esto con un gráfico de polígono de frecuencias y dibujamos el número de suspensos respecto a los matriculados, respecto al total de alumnos, pues vemos que en el 2015, pues bueno, que efectivamente hubo parecido al 2013, pero hubo uno de los menores tasas de suspensos de los últimos años. Por lo tanto, podemos respetar este titular. Pero ahora vamos a buscar el titular contrario. Con los mismos datos, insisto, en el 2015 hubo una de las mayores tasas de suspensos en los últimos años. ¿Cómo es posible, cómo vamos a defender esto si acabamos de ver que hubo una de las menores tasas de suspenso? Bueno, pues vamos a dibujar los suspensos respecto a los presentados. En lugar de fijarnos respecto a todos los matriculados, quitamos los presentados, los no presentados. Vemos que en el 2015 hubo muchísimos no presentados, eso puede ser una información relevante. La quitamos de nuestro estudio y graficamos los suspensos respecto al total de presentados, ¿vale? No a los matriculados. Y vemos que en 2015 pues crece muchísimo. Como hubo muchos que no se presentaron, pues 30 suspensos respecto al total son muchísimos. Junto al 2012 está entre los años mayores. Entonces hemos sacado ya dos titulares totalmente opuestos, dependiendo de si para hablar de una cosa o de otra, podemos sacar este titular o el siguiente. Totalmente, vamos a cambiar de año, con los mismos datos, ¿eh? El año con mayor número de suspensos fue el 2016. ¿Qué gráfico podemos utilizar para decir esto? Bueno, es el más sencillo, ¿no? Si nos fijamos en la frecuencia absoluta, en esta tabla de frecuencias, vemos que efectivamente el 2016 fue el año con mayor número de suspensos. Dibujamos en un diagrama de barras el número absoluto, la frecuencia absoluta, y vemos que el 2016 fue el número con mayor número de suspensos. ¿Es relevante esta información? Puede serlo o puede no serlo. Hay que recordar esa línea que he omitido intencionadamente, que es el número total de alumnos. En el 2016 había muchísimos más alumnos que en el 2012. Por tanto, es natural que haya más suspensos. También hay más notables, más sobresalientes, más de todo, como hemos visto antes. Por tanto, sería interesante sacar una relación proporcional al número de alumnos. Quizás ahí la mantenga, como hemos visto en los gráficos anteriores del 2015 y 2016. Por tanto, con los mismos datos que teníamos ahí, con una realidad, hemos sido capaces de interpretarla de tres formas muy distintas.
Dos de ellas sobre el 2015, con el mayor número o menor número de suspensos, titulares totalmente antagónicos, pero que reflejan la realidad conforme sesgada, conforme a mí me interesaba. Y por otro lado, en el 2016, que fue el año con mayor número de suspensos. ¿Fue el peor año? No, no necesariamente, si lo comparamos respecto al número total de alumnos que había. Hemos visto cómo podemos manipularlo. Por eso insisto en la necesidad de desarrollar un espíritu crítico y el razonamiento empleando argumentos estadísticos de nuestros alumnos, ¿no? Que no se queden con un titular que lean en la prensa, con un gráfico que veamos en la televisión. Hay que interpretarlo y efectivamente comprender si realmente se están extrayendo las conclusiones adecuadas o no. Os dejo como ejercicio un par de titulares más para que con estos mismos datos grafiquéis o hagáis gráficos o tablas para justificar o defender estos titulares. Nuestros alumnos no llegan al aprobado, podemos hacer la media de las notas de cada año, por ejemplo, o nuestros alumnos aprueban cada año. Son dos titulares totalmente también contrarios y simplemente calculando la media de cada año, os animo a que gráficos para defender que no llegan al aprobado cada año o que sí que llegan al aprobado cada año. De nuevo, podéis jugar con los alumnos presentados y no presentados. Una pista. Para terminar... Bueno, no, de momento, si les parece, no sé si, Jair, no sé si le ha servido un poco la idea, digamos, la idea de lo que queremos en esta última parte, ¿no? A partir de unos mismos datos, a partir de una gráfica que se crea a partir de esos datos, dependiendo de cómo se haya creado la gráfica, dependiendo de que se haya tenido en cuenta, dependiendo de cuáles son los parámetros que nosotros tengamos en cuenta, pues a partir de una gráfica se pueden emitir un tipo u otro de conclusiones, ¿no? Estas son cosas que seguramente pues aparecen a menudo en la prensa. En la prensa o aparecen en gráficos en redes sociales o aparecen en algún tipo de gráficos en los cuales pues de repente un gráfico alguien lo interpreta de una manera y otros lo interpretan de otra manera. Ya no estoy hablando pues de tendencias, sino sencillamente del hecho de que la información que nosotros tenemos se haya, digamos, adecuado hacia un lado o hacia otro. No sé si les sirve un poco esta idea y no es el contenido de la gráfica, no es de dónde se saque la gráfica. Esto se puede hacer con gráficas relativas a cosas muy diversas o con datos relativos a aspectos muy diversos. No tiene nada que ver, digamos, como decía la actividad, es buscar una gráfica o adaptar una gráfica. El hecho de que si usted tiene una cierta información y le puede servir para crear una actividad en que los alumnos pues puedan encontrar diferentes caminos, puedan emitir titulares diferentes, puedan interpretar. Entonces, bueno, pues la idea principal es la de, bueno, de poder gestionar esta parte, ¿no? No sé si, Ah, bueno, señor. no sé si le ha ido bien, no sé si esta ha sido Sí, sí, una... ya, sí, más o menos es que ellos sepan, pues, cómo analizar los datos y sepan tener una idea de lo que se está diciendo, sí. Exacto, y dirigir una actividad, por ejemplo, a hacer interpretación de datos de forma sesgada, ¿no? Pensar bueno, en dirigir a los alumnos a proponer pues, que miren diversas cosas y por tanto puedan emitir titulares diferentes. Esa es un poco la idea principal de nuestra actividad, ¿no? De jugar con los datos y con los gráficos que nos llegan, ¿vale? Bueno, señor, muchas gracias. No, si hay más, usted pregunte. Buenas tardes, Harold Andrés, bienvenido. Ya lo siento, hemos presentado un poco un vídeo que tienen en el aula virtual en el tema siguiente que haremos esta semana, en el cual hay un poco una explicación de el objetivo de nuestra primera actividad. ¿Vale? Buenas tardes, veo que ha saludado en el chat, gracias. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosita más que quieran? Si no, yo me voy a mi pantalla. Perdone. Y si quieren también, repito, hoy es un día de refuerzo. Los días de refuerzo, el objetivo principal es que ustedes puedan preguntar, que ustedes puedan
Yo preparo siempre una presentación, pues porque, bueno, me va bien, porque si no hay muchas preguntas y cosas, pues como mínimo hacer un repaso rápido de las cosas que llevamos hechas hasta este momento, pero que estamos abiertos, repito, a que ustedes puedan preguntar, puedan pedir, puedan, bueno, requerir las cosas que yo pueda resolverles. Entonces, esa es la idea. También, aparte de la presentación, si quieren, tengo algún modelo más. En la clase anterior ya les propuse un ejercicio, una actividad que hicieron compañeros suyos de PERS anteriores. No sé si quieren ver alguna. Yo tengo la costumbre de no sacar actividades, no pongo los nombres, pero de no sacar actividades que digamos les pondría un 10, sino poner actividades en las cuales podamos ver y podamos discutir cosas. Porque bueno, las actividades evidentemente a todos nos pasa cuando las creamos, pues no siempre tienen que ser una actividad de 10, pueden haber cosas que nos pueden ayudar a pulir nuestras propias actividades, ¿no? Entonces no sé si quieren que, mm, bueno, que haga un repaso de las cosas que hemos hecho o prefieren que les pase una actividad de momento y así pues se hacen un poco más a la idea. Estoy abierto a lo que ustedes me digan. Si no hay ninguna propuesta, yo sigo avanzando. ¿No? Aunque sea a través del chat, ¿eh? Si no, bueno, Bueno, pues, perdón. diga, Sí, María, pues María a América, mí, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí. A mí me parece más interesante a lo mejor ver alguna actividad en la que Vale. podamos aportar algo, Sí, sí, sí. pero a nivel personal, no sé, los compañeros. Si se manifiestan, aunque sea por el chat. Uy, acabo de hacer algo mal. Oh, oh, se me ha caído. ¿Me están escuchando? Es que como si se me hubiese bloqueado ahora mismo. Sí, se escucha. Sí, vale, vale. Es que no sé, me ha empezado a pensar el ordenador, se me han cerrado un montón de cosas y no me está respondiendo a nada. Ah, no sé, tengo la bolita dando vueltas y no. ¿Qué ha pasado ahora? Solo me aparece Windows terminar proceso. Perdónenme. Ostras, problemas del directo, no.
Hola, compañeros, nos quedamos solitos. Reactivo y hablo con los estudiantes. Gracias, perdone. Es que llevaba 5 minutos que no podía. Hasta ahora. Perfecto. Sí, Josep Mainou. Josep Mainou Terry. Soy profesor de didáctica de la probabilidad y la estadística y estoy haciendo un refuerzo ahora. Ya está, ya. Vale. Gracias. Buenas tardes, buenas, perdónenme, son los problemas del directo. Creo que es la segunda vez en la vida que me pasa. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se Sí, escucha muy vale. bien. Ya lo siento, no sé qué ha pasado. De repente se me ha cerrado todo el aplicativo y no había manera de volverlo a arrancar. María América me estaba diciendo que podría ir bien a mostrar otro modelo de actividad. ¿Al resto les parece bien? Si me lo dicen a través del chat, aunque sea. Sí, por favor, profe. Sí, pues bueno, si nadie dice nada, yo tiro para adelante. Pues voy a ver, vamos a ver que no vuelvan a pasar cosas extrañas. Ah, pues en todo el tiempo que estoy de profesor es la segunda vez y he llamado al servicio técnico para que me pudieran asesorar de qué había pasado. Pues bueno, perfecto. Vamos a ver si lo hacemos bien.
tenemos alguna actividad por aquí. Vale, esta es una de las actividades que realizamos en cursos anteriores. Aquí está la fecha, fíjense, no es lejano, es del 28 del 10 del 2024, es decir, dos cursos anteriores a ustedes, dos PERS anteriores a ustedes. Y bueno, esta es esta primera actividad. Voy a hacerla un poco más grande. Cómo interpretar tablas y gráficos estadísticos. Como decía el otro día, no sé si alguno de ustedes estuvo también, ahora no lo recuerdo, en la sesión del jueves pasado, pero les decía que estas actividades están muy en la línea de lo que luego les pedimos en los exámenes. Perdón, quiero decir, hay toda una serie de ítems en los cuales son muy repetitivos y en los cuales tienen que ser lo más claros posible, pero también, digamos, lo más escuetos posible. No, no alargarnos mucho. Edad. Está destinada a alumnos entre 13 y 14 años. En España sería el correspondiente a segundo de la ESO. En sus países, si son de Colombia, Ecuador, en cada sitio, pues entiendo que tendrán otra denominación a esta misma edad, en este mismo momento de la vida de los alumnos. Bueno, eso es lo de menos. Yo creo que los currículums por edades son muy paralelos. El tiempo de esta actividad, bueno, no es necesario, pero la persona que lo ha hecho ha propuesto que estaría en 2 horas. Y la metodología, aquí dice, por medio de un taller se les entregará a los estudiantes un equipo con la información suministrada y a partir de esta el estudiante analizará la información y resolverá preguntas que se le plantean a partir de esta información. Analizará y propondrá preguntas sobre lo expuesto en la actividad. Finalizará la actividad a realizar una evaluación individual. Bueno, esto es un poco lo que la persona que ha propuesto en esta actividad pues nos ha descrito. Objetivos. Interpretar gráficos de situaciones que se presentan a diario en medios de comunicación. Identificar si la información presentada está acorde a la realidad de la situación que se presenta en los medios de comunicación, es decir, si hay una concordancia entre los datos, las gráficas, los titulares. Comprobar la veracidad de la información que ofrecen los medios de comunicación con respecto a otras fuentes. Aquí, pues bueno, lo que hace es comparar diferentes recursos, diferentes fuentes. Recursos. Vídeos acordes a la temática a trabajar. Aquí no hay una propuesta, pero diapositivas con gráficos estadísticos y taller para el trabajo en equipo. La evaluación. Para hablar de la actividad en clase se tendrá en cuenta los siguientes aspectos. Se evidencia apoyo entre los compañeros en el desarrollo de actividades y organización del equipo. Demuestra interés y entusiasmo para la actividad. Aporta ideas para la presentación del informe y maneja adecuadamente análisis de gráficos. Aquí está muy bien y esto es una de las cosas que a lo largo del curso iremos reiterando de cara a las actividades. Aquí concreta muy bien los criterios de evaluación y también propone pues cuál será el porcentaje sobre la nota total. Pero estaría bien también proponer niveles de consecución. Lo de, por ejemplo, pues aprendí, no sé, no sé en qué podríamos, bueno, nivel medio y pues experto. Poner 3 niveles de consecución, con lo cual ese 25%, dependiendo de cómo el alumno ha trabajado cada uno de estos criterios, pues lo ha conseguido. Esto sería una parte que sería importante. La primera actividad, en 30 minutos, nos propone observar un vídeo. En base al vídeo, realiza un aporte o opinión acerca del vídeo de manera escrita. Luego comparte con tus compañeros tu opinión y saca conclusiones. Esta es la primera parte. A continuación se dará un gráfico tomado de un medio de comunicación, que Diario del País de Colombia, informando las tasas de desempleo durante el año 2023 en las principales ciudades de Colombia y el informe del DNP, Departamento Nacional de Planeación del Gobierno Nacional. Entiendo que esta es la gráfica a la que se nos hace referencia. ¿Vale?
Informe de la República, el deterioro del empleo rural sería uno de los motivos para el crecimiento del desempleo en el país, ¿vale? El deterioro del empleo rural. Aquí tenemos, pues, digamos, la tasa de desempleo en las principales ciudades, que seguro que ustedes la reconocen bien mejor que yo. ¿Vale? Aquí tenemos el lugar de donde se ha sacado y el resultado en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas. Aquí tenemos más información, desempleo. De acuerdo a la información suministrada por el diario de circulación, el informe del Gobierno de la Nación analiza cada gráfica de datos y responde. De acuerdo a la gráfica 1, ¿cuál es la ciudad que reportó mayor desempleo? De acuerdo a la gráfica 2, compara la misma ciudad con mayor índice de desempleo. Compara los resultados y analiza la información suministrada. En ambos casos es igual. Aquí lo que está haciendo la propuesta de actividad es buscar dos gráficas y comparar la información que se nos aporta de dos gráficas. No es igual que lo que hemos visto en el vídeo, que a partir de una sola tabla nosotros podíamos inferir gráficas diferentes y titulares diferentes, sino que aquí lo que hace es comparar la vericidad de dos informaciones. Al analizar los datos, ¿consideras que pasará lo mismo con las demás ciudades encuestadas? Aquí la diferencia es que en una de las tablas hay muchas ciudades, en la otra hay menos. Yo evidentemente reduciría a la información correspondiente a las dos ciudades. ¿Cuál considera que sea la información correcta, la que presentan los medios de comunicación o la que presenta el gobierno? Y ya, esta es una información que quizá la pregunta ya más orientada o más a nivel de lo que uno piensa, ¿no? A no ser que pudiéramos encontrar pues algún dato objetivo que nos pudiera. Que con respecto a la anterior información realice un análisis de cada una de las estadísticas y realice 2 o 3 conclusiones. ¿Mm? En la última actividad analiza la actividad 3, un debate acerca de qué veracidad y poder tiene el manejo de la información en los medios de comunicación en nuestra sociedad, de acuerdo a las cifras estadísticas que manejan. Y finalmente, en equipos de 3 estudiantes, investiga las estadísticas sobre la contaminación ambiental durante este año u otro tema de interés y compara las cifras con las que maneja la entidad del gobierno encargada. Realiza un análisis de la información. Entonces, bueno, esta es un poco la actividad. No sé cómo lo ven. Yo en esta actividad veo cosas interesantes. La evaluación la pondría al final de todo. Los objetivos están bien. Aunque, bueno, creo que hay algunas cosas que podríamos mejorar, ¿no? El hecho de que, bueno, repito, hay cosas interesantes, cosas y otras cosas que quizá pues pueden ser un poco más, digamos, se pueden pulir un poco más. No sé cómo lo ven, este es un ejemplo más, tengo algún otro por ahí. ¿Alguna opinión, algún comentario, alguna? No, nada. Esta sería otra de las actividades, ¿vale? No sé si vale la pena continuar con alguna más, alguna pregunta, ahora que hemos analizado alguna. En el chat veo alguna cosa. No, más explícito no. Digamos que en el método de evaluación, digamos, desde el punto de vista de criterios está muy bien. Sencillamente, proponer niveles de consecución. No sé si tengo abierta por aquí alguna. Ahora no tendré abierta. Aquí, ¿vale? Esta es la rúbrica de la actividad, como nosotros evaluaremos la actividad, ¿vale? Entonces, lo que en la actividad se proponía, a mí los 4 criterios me parecían muy interesantes. Perdón, que aquí la letra es pequeña y no voy a verla, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí,
Los criterios que se establecen para evaluar la actividad que ustedes realizarán, no la que ustedes propondrán, es elección de un gráfico, fomento del sentido crítico, diseño de la situación de participación en el foro y redacción formato. Entonces, lo que se pone aquí en este caso es 4 niveles de consecución. Si tenemos el nivel 4, tendremos el máximo de puntuación. Si nuestro nivel fuese el 3, en lugar de 2 puntos, pues seguramente sería 1,5 puntos. Si el nivel fuese el 2, sería 1 punto. Si el nivel fuese el 1, pues podría hacer un 0, un 0,5. Perdón, que hay... Sí, exacto, mostrar en qué nivel cada uno de los participantes en la actividad, si nos presentan la actividad, pues han conseguido llegar al objetivo ese que estaba propuesto. A mí los 4 objetivos que propone me parecían bien y me parecía bien que esos 4 objetivos cada uno tuviera un 25%. De hecho, fíjese aquí, tenemos 5 objetivos y estos objetivos, pues cada uno de ellos cuenta un 20%. Este 2 pues sería un 20%, ¿no? 20% de la actividad. Del total sería el 100%. Pero dependiendo del nivel de consecución de lo que se pretendía en ese objetivo, pues la puntuación que tendrá en la elección y adaptación de la gráfica, en lugar de un 2, puede ser un 1,5, puede ser un 1, puede ser un 0,5 o un 0, depende de si no se ha escogido. No sé si me explico y les sirve esta indicación, si le va bien, si no le va bien. Sí, profe, disculpe. Está Ya. claro lo que es cómo va a ser la rúbrica de evaluación del trabajo. Mi inquietud es, el tema es libre, nosotros podemos escoger el tema en donde se demuestren con tablas estadísticas o algo en específico tal vez. No, no, es, discúlpeme, perdón, es que tengo un catarro. Ah, el tema lo pueden escoger vosotros. Aquí hay ustedes. Aquí no hay ningún tipo de restricción, ¿no? La cuestión es encontrar algún tipo de información estadística, tabla gráfico, que les pueda servir para diseñar una actividad en estas. O sea, elección y adaptación del gráfico o tabla, ¿no? Fíjese, elección y adaptación, o adaptación. Es decir, pues bueno, si yo encuentro un gráfico que me parece interesante y me parece adaptarlo para que en mi actividad pues haya cosas que sean más, bueno, sean más ricas, pues perfecto. Fomento del sentido crítico y el análisis de la información, ¿vale? En la actividad que nos proponía el compañero, era una actividad donde el fomento del sentido crítico y el análisis estaba bien. Lo único que lo hacía comparando 2 gráficas en lugar a partir de una gráfica y de varios titulares, pero sí que fomentaba el sentido crítico. Perdón, que veo alguna opinión. Mariana, no. Pregunten más. Entonces, la idea principal es que el diseño de la actividad es libre. Puede usted trabajar con datos de lo que le apetezca. La cuestión es poder generar un tipo de actividad que los alumnos en el aula pues gestionen en base a a estos parámetros, como le diríamos, ¿no? Esto de la redacción y formato no es un parámetro, sino que tiene que ver en la elaboración de lo que hacemos, ¿vale? Pues la ortografía, la expresión académica o expresión, digamos, más popular, ¿no? Vaya, yo cuando hablo en clase, en muchas ocasiones utilizo expresiones populares. Cuando tengo que ponerme a escribir alguna cosa que voy a presentar, tengo que ser más académico, ¿no? La idea de esta actividad es una actividad académica, por tanto, intentar respetar estos parámetros. La participación, diseño de la situación de aula, proponer, pues bueno, la agrupación en equipos, la elaboración aquí, por ejemplo, del diseño de la situación de aula, de la actividad que se ha propuesto, estaba bien, 2 horas repartidas en 4 bloques. Bueno, quizá aquí el hecho de trabajar en equipos cooperativos, bueno, aquí se podría a lo mejor pulir alguna cosita más o no. No sé, como alguna cosa, no sé si con esto... Ah,
les, bueno, no sé, Mariana me había preguntado, no sé si con esto le ayudo, le abro un poco los ojos, no sé. Sí, profe, muchísimas gracias, No, entendí. no, la cuestión es preguntar. Mi objetivo es poder acompañarles lo mejor posible dentro de lo que yo sepa, ¿no? Y bienvenido Arnaldo José, que veo que se ha conectado hace poco. No le he dicho nada, he visto que estaba, pero estaba entretenido aquí explicando algunas cosas. No sé si alguna duda más, alguna cosita sobre las cosas que hemos estado haciendo. Si, bueno, me voy a la presentación y hacemos un poco de paseo o hay alguna preguntita más, alguna cosa que ustedes quieran saber. Repito, esta es un refuerzo, el jueves tendremos la clase, ahí ya, bueno, hablaré más sobre temas, pero el objetivo principal del refuerzo es eso, ¿no? Poder dar respuesta a lo que ustedes me propongan a través del chat o de otra manera. No sé si hay algún... ¿No? ¿Nada más? Profe, no, por el momento todo está claro. Muchas gracias. No, pues bueno, me alegro de que sea así. Bueno, pues vamos un poquito al refuerzo. No sé cómo van de tiempo ustedes. Ay, no sé cómo van de tiempo. Lo digo por recuperar esos cinco, no sé si han sido 5 minutos o algo más que les he dejado abandonados. No sé si tienen trabajo porque entiendo que muchos de ustedes están en momento laboral. En Ah, jornada laboral, sí, señor. sí, ¿están en clase o tienen un momento de tranquilidad? No, en clase, profe, jornada laboral en Colombia. Bueno, es que como el otro día, la semana pasada, había algunos de ustedes, creo que en Ecuador estaban de días feriados y en Colombia había algunos de ustedes que estaban, no sé, con algún, no sé, alguna prestación como era, de sindical que había. Pero bueno, no, como yo no conozco esa parte, no sabía cómo estaba. Bueno, este pequeño primer refuerzo, aquí he incorporado los 4 primeros temas. Si no me equivoco, esta semana va a ser la sexta sesión, ¿vale? Con las 2 sesiones de refuerzo, la presentación y esta de refuerzo ya son 8 sesiones de las 20 que vamos a compartir, por tanto estamos llegando a la mitad y realmente lo que hemos abordado durante esta semana es el tema 1, que es didáctica de la probabilidad de la estadística, el tema 2, que eran aspectos generales de la enseñanza de la estadística y la probabilidad, esos conceptos que son importantes y que evidentemente hay muchos más conceptos, pero centrarnos en aquellos que podemos adaptar a lo que serían las aulas de secundaria, ¿no? Y en el último día hablamos de los significados de la probabilidad, que eran algo más teórico, pero intentamos pues hablar de que estos significados de la probabilidad pues son aplicables a diferentes momentos del aula y que están relacionados desde el punto de vista histórico a la evolución de la probabilidad como disciplina, pero también están muy ligados a cómo se puede aprender la probabilidad dentro de un aula. ¿Vale? Bueno, esto es la última parte y este tema 4 es el que vamos a trabajar esta semana, que lo había incorporado por si acaso, que no sabía si el refuerzo lo haría antes o después de la sesión y lo puse aquí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en estos momentos pues estamos en esta parte de aquí, vamos a cerrar el tema 4 y, bueno, el último día hablamos de significados de la probabilidad, repito, algo que desde un punto de vista es muy teórico, pero que pues se puede aterrizar en el aula como los ejemplos que pusimos el otro día. Primer tema era un poco de historia, situarnos, mirar la situación legislativa y centrarnos en este informe Cockcroft. Sobre estas cosas tienen los test del tema donde, bueno, pues les ayudan un poco a revisar y ver algunos aspectos que pueden ser interesantes. Yo siempre digo, ¿no?
desde un punto de vista de origen de la probabilidad, siempre digo, esa correspondencia entre Pascal y Fermat es uno de los puntos culminantes, ¿vale? A pesar de que Cardano ya hizo trabajos de probabilidad antes, pero se publicaron post-mortem, pero esa correspondencia, esa dinámica entre Pascal y Fermat es ese punto de origen, y a partir de aquí pues ya aparecen todos nuestros personajes conocidos, algunos más, otros menos, pero dentro de la probabilidad, Bayes, Gauss y Laplace son de esos elementos básicos. Aquí he olvidado un poco la historia de la estadística, donde sería importante poner a John Ground, ese inglés que quizá no trabajó desde el punto de vista de desarrollo, pero sí que trabajó los datos estadísticos por primera vez con un objetivo de obtener conclusiones, de poder tomar decisiones, ¿no? Sería un poco la inferencia. Y el informe Cochrane, que es un detonante en la didáctica, en el cual pues proponemos, bueno, se propone el hecho de trabajar más profundamente la probabilidad de la estadística en las aulas. A partir de aquí, en esta primera parte, pues venía la pregunta de desde cuándo tenemos necesidad de la probabilidad de la estadística. Claro, necesidad, no sé, ¿no? Pero desde un punto de vista de docentes, pues el hecho de que nuestros alumnos reflexionen de que desde muy antiguo los seres humanos tenían ya necesidad de tomar datos para conocer pues, los grandes gobernantes, sus imperios y las producciones y lo que podían obtener de sus súbditos, pues eso viene de muy lejos. Y que lo que llamamos probabilidad, tal como la conocemos ahora, pues nos viene del siglo XVII con Pascal y Fermat, que es el momento en que estalla, digamos, desde un punto de vista de estructuración matemática. ¿Vale? Entonces, bueno, una siguiente pregunta relacionada con lo que hacemos, ¿por qué se incorpora la probabilidad de la estadística al sistema educativo? Y aquí el informe Cochrane, Geise, Parrell y Miller, pues lo que nos dicen es que lo mismo que se nos explicaba en el vídeo, debemos poder ser críticos y tener una base para poder ser críticos con la información que se nos llega, porque en muchas ocasiones pues sabemos que esas informaciones pueden ser sesgadas, pueden ser inexactas o sencillamente por desconocimiento no se pueden haber publicado bien. Entonces, la incorporación es el hecho de que nuestros alumnos que han pasado por las aulas como mínimo tengan una base para hacer algún tipo de interpretación, ¿no? En el siguiente tema, pues todos esos conceptos, algunos de ellos, digamos, muy claros para trabajar en secundaria y otros que quizá, pues diríamos, bueno, en los últimos años de bachillerato o a nivel de primeros años de universidad, pero el hecho es de intentar ver que hay una serie de conceptos que es importante conocer y que a la hora de elaborar tanto, digamos, tablas, información estadística, es importante conocer población, muestra, muestreo, las variables, cómo elaborar una tabla de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, si quieren los gráficos estadísticos, si quieren esta parte de regresión y distribuciones, pues lo podríamos limitar en los últimos años, ¿vale? Pero es importante que la regresión, pues en temas sociales, en temas de biología o de otras materias, pues es algo que puede ser interesante de trabajar. Y dentro de la probabilidad, pues conocer los sucesos aleatorios, qué es el espacio muestral, la regla de Laplace, diferenciar entre probabilidad simple y compuesta, cuando combinamos sucesos dependientes e independientes, que uno influye en el otro, teorema de Bayes, teorema de la probabilidad, por ejemplo, aquí en los últimos años de bachillerato, ahora que es 17, 18 años, 16, 17, 18, los años antes de la universidad, pues se ha incorporado con bastante fuerza en el currículum español el hecho de trabajar teorema de Bayes y cosas relacionadas con la probabilidad total. Y aquí, pues el hecho de saber que a veces podemos trabajar sin fórmulas a través de
estructuración de la información de una forma, digamos, bueno, tablas de contingencia, diagramas de árbol y el hecho de la combinatoria que está puesta aquí al final, pero que podríamos haber puesto al principio, que lo que nos ofrece es una ayuda a la hora de contar casos. Que en el caso de la regla de Laplace, para la regla de Laplace, necesitamos saber contar el número total de casos y también los casos que nos favorecen, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la idea es decir, ¿cuál es el parámetro estadístico más adecuado para describir un conjunto de datos? Y aquí, bueno, como todas estas preguntas no están puestas para dar una respuesta única. Las preguntas están puestas en el mismo espíritu que lo que queremos en el foro, ¿no? Que es que se fomente discusión, que hablemos sobre ello, ¿no? El hecho de ser conscientes también al final de que los parámetros estadísticos no son entes que están aislados, sino que la combinación de ellos siempre nos puede acercar o dar mejor información. Entonces estará un poco, bueno, aquí repetimos las cosas que hemos dicho y respecto de los conceptos de la probabilidad, ¿cómo podemos predecir con seguridad el resultado de un experimento aleatorio? Claro, esta pregunta parece una contradicción, ¿no? ¿Podemos predecir con seguridad? Bueno, si hay un experimento en el cual conocemos la totalidad de los casos, lo que sí podemos hacer es una aproximación teórica a algunos de estos resultados. Ah, ¿podemos predecir con seguridad? No. Si pudiéramos predecir con seguridad, pues no estaríamos delante de fenómenos aleatorios, ¿no? Pero sí que lo que tenemos es una serie de herramientas que nos acercan a unos resultados, ¿no? Esa es la idea principal. Bueno, y aquí teníamos esos conceptos. Aquí aparecía una parte muy teórica, lo de los objetos matemáticos, significado del objeto matemático, todo esto es muy teórico, ¿no? Pero aquí la idea era ver que estos significados de los objetos matemáticos, traducidos a los significados de la probabilidad, es decir, ver cómo podemos atacar el campo de problemas, los elementos lingüísticos, o sea, cómo expresamos, procedimientos de algoritmos, definiciones y propiedades, argumentos y demostraciones, que quizá esta parte estaría relacionada con el significado axiomático y se nos escaparía un poco de la secundaria. Yo siempre digo que me atrevo a hacer muy poquitas cosas de significado axiomático, un poquito con los alumnos de bachillerato, pero sobre a nivel de teoría de conjuntos, nada más. Pero los significados de la probabilidad en sí, intuitivo, relativo al juego, el hecho de aproximarse a la probabilidad a través del juego, de la experimentación, del hacer cosas, de tocar, el significado subjetivo, que tiene que ver sobre todo con la probabilidad condicionada, ¿no? Saber que haya sucedido alguna cosa puede influir en lo que suceda después. Aquí la idea es tener una información a priori y una información a posteriori. A partir de esa información a priori poder inferir la información a posteriori. Realidad condicionada. Significado frecuencial relacionado pues con la repetición de experimentos. El hecho de que la frecuencia relativa teórica perdón, si las repeticiones son suficientemente grandes, la frecuencia relativa de la repetición de un experimento se acercará a la probabilidad teórica. ¿Tiene que ser exacta? No, pero se acercará. Y el significado clásico, que bueno, aquí el orden es el que está en el, pero que podríamos haberlo cambiado. El significado clásico es el que está relacionado con la regla de Laplace. Casos favorables, partido por casos posibles, ligado al intuitivo, ligado al frecuencial, puede estar ligado a todos los demás, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el significado de la probabilidad más útil en el aula? Claro, el axiomático podríamos decir que no, ¿vale? Pero los otros significados, la gracia es que los podemos combinar. Y, por ejemplo, pues si proponemos una actividad o en una prueba, en un examen, alguna cosa, pues el hecho de decir, somos conscientes de si hemos diseñado una actividad donde interviene la probabilidad, qué significado hemos utilizado o qué significados hemos utilizado. Yo he jugado con un dado en clase de matemáticas con mis alumnos y he empezado, no sé,
que tiren 2 dados y que infieran cuál es el resultado más probable al tirar 2 dados respecto a la suma de de las caras que quedan en la parte superior. Entonces, eso es empezar a jugar, empezar a inferir con significado intuitivo. Y si realizamos ese experimento dentro de un aula, que cada alumno le realice 10 veces y lo realizan 30 alumnos, pues tenemos 300 resultados y aquí podemos jugar con el significado frecuencial, que podemos ver si se aproxima a lo que sería el resultado clásico, ¿no? Entonces, un poquito es el hecho de ver que los significados de la probabilidad se pueden complementar, que podemos utilizar uno, pero podemos combinarlos, y que una actividad rica puede contener diferentes de estos significados, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre repito, los 4 primeros creo que son muy útiles y se pueden trabajar bien en secundaria. El axiomático, pues bueno, al final, teoría de conjuntos, teoría de la medida, todas esas cosas se escapan un poco a lo que sería el trabajo de la secundaria, ¿no? Y bueno, con esto pues también llegamos a lo que sería el primer trabajo, este que tenemos que entregar, si no me equivoco, el 27 del 10. Y bueno, aquí había un poco pues la descripción del trabajo con algunos de los titulares que hemos visto en el vídeo que les he puesto en el principio. Y es importante saber que igual que se les pedirá en el examen y en el examen se les dará la puntuación que se da cada apartado, curso al que vamos a dirigir, cómo organizaremos el alumnado a la hora de trabajar, qué contenidos estadísticos o probabilísticos se trabajan mediante la actividad, qué objetivos pretendemos conseguir con esa actividad. Aquí, bueno, la reflexión, esto es lo que vamos a hacer. Y el método de evaluación, que como hemos visto antes, está bien establecer unos criterios, si quieren darle un porcentaje a cada criterio, pero también establecer niveles de consecución, que se puede hacer con una rúbrica, pero también se puede hacer pues con lo que sería establecer diferentes niveles para cada criterio. Quiere decir que la rúbrica es una forma de organizar esa información, pero que una lista de cotejo también nos podría servir con el hecho ese, ¿no? De escribir cuáles son los conceptos y ver qué niveles de consecución establecemos. ¿Vale? Bueno, y había un ejemplo. Bueno, no sé, no quiero demorarles más. Ahora sí han pasado 5 minutos, no sé cuánto tiempo he estado en el aire intentando reconectarme, pero si hay alguna cosa más con esto, bueno, he repasado un poco lo que había. La rúbrica la hemos visto anteriormente. Si hay alguna pregunta, alguna cosita que quieran comentar, y si no, pues por mi parte les daría por finalizado agradeciéndoles el hecho de haber participado en la clase y el hecho de haber tenido la paciencia en ese momento de desconexión, ¿vale? No sé si hay alguna cosita más. Dígame. No, pues yo sí quería hacer una preguntita. Lo que pasa es que, bueno, con respecto a lo que la compañera dijo ahorita, usted dice que del video, o sea, de la parte del video nos vamos a apoyar para sacar el tema que vamos a trabajar en la actividad o No, no me no, queda si no, yo no, mismo no. puedo. El vídeo es un Ah, ejemplo de una tabla. El vídeo es un ejemplo de una tabla en la cual nosotros podemos obtener diversos titulares. Yo lo que les decía, como me han comentado algunos de sus compañeros a lo largo de la sesión, es que ustedes pueden escoger libremente una tabla o un gráfico sobre el que ustedes quieren trabajar. El del vídeo sencillamente es un ejemplo de digamos, de una propuesta de actividad que podría ser útil, pero que solo es eso, una propuesta, el hecho de ver que a partir de una misma tabla podemos establecer diferentes conclusiones o diferentes informaciones, pero no es obligatorio, ni mucho menos. Ustedes pueden escoger con toda libertad la gráfica o la tabla con la que quieren trabajar. perfecto, profe. Y ahora sí me quedó claro. Muchas gracias. No, pregunten todos, sí.
todo lo que yo pueda aclararles, no hay ningún problema. Pues bueno, por mi parte, repito, agradecerles la paciencia con todo esto y bueno, si quieren, pues nos veremos, nos podemos ver el jueves. Bueno, profe, muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias, que vaya muy bien. Hasta luego.